Bienvenidos a un nuevo programa de Masa Crítica, el programa de nuestra región que quiere analizar los temas regionales y nacionales desde la óptica política. El país se ha enterado de la resolución del Tribunal Internacional de La Haya sobre el litigio que tenía Perú con Chile respecto al tema marítimo, de limitar el límite marítimo. Este tema lo hemos conversado antes del juicio o de la emisión del dictamen, y allí hicimos algunas apuestas, cómo podía venir el escenario, y algunos de esos invitados con quienes hicimos algunas apuestas están hoy día con nosotros, precisamente para ver no solamente qué sucedió con este dictamen, sino cuáles son las consecuencias más inmediatas. Para conversar de este tema tenemos tres invitados, como es nuestra costumbre, y en primer lugar vamos a presentar al diputado de la República, el señor diputado Hugo Gutiérrez. Bienvenido, diputado, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y muy agradado estar aquí. También nos acompaña hoy día don Patricio Vergara. Él es el director del Centro del CIPTAR, el Centro de Investigaciones y Políticas Públicas de Tarapacá. Patricio, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Omar. Y nos acompaña también el director del INTE, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, el doctor Sergio González. Sergio, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Y gracias por la nueva invitación. Y como siempre, nos acompaña nuestro buen amigo, el docente de la Universidad de Antofagasta, doctor en Ciencias Políticas, don Cristian Zamorano. Hola, Cristian. buenas tardes. Buenas tardes. Sergio, en la vez anterior conversábamos y había una cierta apuesta de que esto se acababa. Con este dictamen tendríamos que haber terminado ya los temas limítrofes. ¿Tienes esa percepción? No. No la tengo porque por lo menos hay un par de puntos en discordia que espero que se solucionen luego, que tiene que ver con ese triángulo terrestre sin mar, ¿cierto? Que se vincula con el hito 1 y el punto Concordia, que ya algunas autoridades peruanas lo han señalado como algo que está por resolverse. Y ese punto el Tribunal de La Haya no se pronunció porque no se les requirió y además porque tenía algunos componentes propios del Tratado del 29, donde, por cierto, el árbitro arbitrador era Estados Unidos. Ahora, puede ser algo muy marginal, pero estamos hablando de que un fallo que se ha manejado mucho más en los campos de lo simbólico que de lo efectivo. Y el otro punto tiene que ver con el derecho del mar, en términos de que para Perú, esta zona, digamos, que quedó bajo su dominio, es soberanía marítima. En cambio, para Chile y para todos los países que se acogen al derecho del mar, corresponden a una zona económica exclusiva, que son dos cosas distintas. Eso probablemente se pueda resolver dado que hay una sugerencia o una petición del propio Tribunal de La Haya para que Perú lo acate de esa forma. Esos dos puntos son pequeñas controversias, pero todo esto se ha construido también sobre la base de pequeñas controversias. Entonces, en realidad, el temor desde la posición chilena de que siempre van quedando residuales del residual, pareciera que se está cumpliendo en cierta forma en estos dos sentidos. Espero que efectivamente en el proceso de implementación de la decisión del Tribunal de La Haya, este tipo de pequeños ripios, por decirlo así, se vayan resolviendo. Ahora, otros problemas, otras querellas mucho más de fondo, más importantes, yo no las veo en el escenario futuro. ¿En el mediano plazo o como algo ya más permanente? En realidad con las diplomacias, en mi opinión, esto es una visión más bien como especialista en relaciones internacionales, creo que todas las diplomacias que tienen todavía un pie muy anclado en el siglo XIX, que son diplomacias tradicionales, evidentemente es muy difícil pensar de que no se construyan en el futuro algún tipo de querella vinculada a los temas fronterizos, a pesar de que la frontera entre Perú y Chile, desde un punto de vista relativo, es bastante pequeña.
Patricio, Chile, el discurso de los medios de comunicación es entre ganar y perder. A partir del dictamen del Tribunal de la Haya, ¿podemos hablar del vocabulario ganar y perder? Bueno, yo creo que se fue construyendo antes del dictamen en Chile una visión bastante pesimista de lo que iba a suceder. Algo parecido a los partidos de fútbol, ¿no? La sensación de que íbamos a perder por mucho, y de hecho que algo íbamos a perder, ¿no es cierto?, en relación a lo que había antes, era bastante, yo diría, común entre la clase política chilena y la opinión pública. Y desde ese punto de vista, yo tengo la sensación que en Chile quedó la sensación de un cierto alivio en relación al fallo real que se adoptó. Y al revés, en Colombia, en el caso de Perú, había un ambiente triunfalista, digamos, que tenían una parafernalia preparada para, ¿no es cierto?, para celebrar con fuegos de artificio. Pero eso tampoco se cumplió. Es decir, yo creo que en ese sentido hay una sensación psicológica en Chile de que, a pesar de que se perdió, podía haber sido peor la situación. Entonces, esto de ganadores y perdedores también es bastante relativo en relación a qué. De hecho, Chile efectivamente perdió físicamente una fracción, ¿no es cierto?, como decía el presidente, mala 50.000 kilómetros de mar. Pero la sensación de ganadores de ellos yo no la percibo. En rigor es solo la mitad de eso. Exacto. Porque eran 3 puntos. Sí. Porque el triángulo exterior en realidad no tenía que ver con Chile. Claro. Diputado, desde el punto de vista del Congreso Nacional y específicamente de la Cámara, ¿qué es lo que viene ahora respecto al tratado? ¿El Congreso tiene que aprobar alguna iniciativa o la iniciativa está radicada más bien en el Congreso peruano, dada los términos del tribunal? Nosotros tuvimos una larga sesión en la Cámara de Diputados y también creo que hubo en el Senado para discutir los términos del fallo. Llegó el canciller, llegaron la delegación, parte de la delegación que estuvo alegando en La Haya. Creo que en general hay un punto común. Creo que, salvo algún par de diputados, por todos conocidos, que ellos reclaman que nos salgamos del llamado Tratado de Colombia, de Bogotá, que están planteando, creo que son pareceres residuales. Yo no creo que sean decidores, yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que su planteo tiene un ánimo de exacerbar lo que se resolvió por parte del Tribunal de la Haya. Y creo que nosotros tenemos un rol bastante menor en lo que viene por delante. Creo que acá, en definitiva, hay que resolver temas que creo que están pendientes. Pero la sensación que a uno le queda es que, en definitiva, nada se pierde, pero también queda la sensación, al menos personalmente, que tampoco nada se gana. Porque yo pensaba, bueno, después de esta resolución de la Haya van a quedar fijados los límites y tal como lo dice Ollanta Humala, Ollanta dice ya acá está todo zanjado. Pero pareciera que eso no es así. Yo creo que la Cancillería peruana tampoco lo siente así. Yo creo que ellos van a seguir buscando el pero. Creo que ellos se la han arreglado históricamente para encontrar dificultades y para generar esa sensación de incertidumbre en Arica, en la zona de Arica, que es la que le hace vivir a Arica en una especie todavía de ciudad de la Guerra del Pacífico, y genera inestabilidad permanente y le impide su crecimiento, y eso se lo ha arreglado muy bien Perú. Creo que Perú va a permanecer generando hostilidades de cualquier tipo para que Arica no sea una ciudad que pueda progresar. Creo aún más, creo que en definitiva todo este tipo de entre comillas, hostilidades legales, lo hace Perú intencionadamente. Y yo creo que surge mucho a propósito, yo creo, de que ellos toman conocimiento de la posibilidad en el gobierno anterior de Michelle Bachelet de darle una salida al mar a Bolivia por la salida norte. Yo creo que ante esa posibilidad de que haya esa posibilidad, es decir, que remotamente exista la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia por la salida norte, por la frontera norte de
de Chile, eso alertó a la Cancillería peruana y moviliza todo lo que movilizó justamente en aras de impedir que el día de mañana ocurra eso. Lo que curiosamente pasa con este fallo es que esa posibilidad, ya visualizada con el famoso Tratado de Charaña, posteriormente con lo que estaba haciendo Michelle Bachelet, esa posibilidad no queda cerrada. Y yo creo que justamente si los jueces tuvieron presente algo, es eso, la posibilidad de, en algún momento de darle salida al mar a Bolivia por la frontera norte de Chile, que es lo que explica de alguna forma las famosas 80 millas, porque hasta el día de hoy nadie puede entender esas famosas 80 millas, pero yo creo que tienen la explicación en una solución de los problemas que están por delante de Chile-Bolivia. Entendiendo que cuando uno va a Bolivia, el responsable del enclaustramiento, en la opinión cotidiana de Bolivia, es Chile, pero pareciera que no es Chile. ¿Es Perú quien pone el candado y la llave? Sergio escribió acerca de eso y patentó esa expresión en uno de sus libros, que Chile tiene la llave y Perú el candado para la salida según el Tratado de 29. Bueno, primera cosa que yo quisiera decir es, uno, hubo una saturación, yo creo, de un punto de vista de los medios de información acerca de lo que iba a suceder en La Haya. Se le dio una relevancia que me pareció, de algún modo, exagerada, porque fue todos los días, toda la noche, fue un matonaje casi sobre ese tema. Y de ahí quisiera destacar dos cosas. Uno, sobre todo el discurso por una parte, el discurso de la derecha. Incluso basta leer la columna que escribió la intendenta el lunes en la Estrella de Iquique. Hubo un discurso de la derecha que indicaba que ponía en tela de juicio, por un lugar, la legitimidad del tribunal. Tomemos el caso de Moreira, por ejemplo. Y por otra parte, promovían que debía sí o sí estar apegado al derecho y a la justicia. Lo que da mucho gusto ver a la derecha hablar de justicia y de ser apegado al derecho, sabiendo que el golpe de Estado se descartaron de la aplicación de la Constitución de 25 y que la noción de justicia, cuando hablan de los prisioneros que están actualmente en la cárcel por sus exacciones bajo el régimen militar, también ahí hablan de... Los derechos humanos. Sí, ahí hablan de maniobra política y no les gusta tanto la aplicación del derecho. Por una parte, yo creo que ese discurso es nefasto, porque si uno participa en el concepto internacional, tienes derechos y obligaciones. A partir del momento que firmaste y ratificaste tu participación en el Tribunal de La Haya, tienes que aplicar su decisión. Y por otro lado, vi una carrera al patriotismo exacerbada por parte de muchos políticos, es decir, y de una manera transversal, desde Moreira, pasando por Tarud, hasta el radical últimamente elegido en Antofagasta, Alejandro Guille, que también escribió una columna que era muy fuerte, que si quería hacer muestra de fuerza, los peruanos, el ejército de Chile estaba ahí presente y todo eso. Yo creo que acá, para terminar sobre ese tema, yo creo, como lo subrayó Sergio, si tú lees el Tratado de 29, que está muy anclado en el siglo XIX, si hay un problema con Perú, deberíamos llamar el arbitraje a Estados Unidos. Si hay un problema fronterizo, a Estados Unidos. En 2013, yo creo que podemos darle otro enfoque a ese texto. Yo creo que si podemos por fin zanjar el tema de frontera norte con Perú por 5 canchas de fútbol que siguen reclamando, para darle una cierta lógica a lo que impartió el tribunal, yo creo que hay una oportunidad enorme para justamente hablar del tema que planteó el diputado, que es decir, no se puede arreglar esa frontera norte, definitivamente, sin encontrar una solución a Bolivia. Y no podemos encontrar solución a Bolivia sin el aporte de Perú. Yo diría, estamos dispuestos a discutir sobre esas cinco canchas de fútbol que tanto reclaman, pero que nos den la garantía a Perú, que hablemos del tema de la salida marítima de Bolivia, por ese pasillo, porque es la solución que ya prevé, de algún modo, el Tratado de 29. Es decir, lo que yo digo que sea, que por lo menos a partir de esto tratemos de acercarnos a ello en vez de entrar en una carrera al nacionalismo, que el nacionalismo instrumentalizado y mal ubicado, para mí, yo lo utilizo en el water y tiro la cadena. Si queremos realmente ser nacionalista, hay otros temas que podremos hablar. Por eso me da un poco lata tanto sentimiento patriótico exacerbado, pero yo lo encuentro que está muy mal exacerbado, porque si somos patriotas, si los diputados son tan sensibles, tienen esa fibra tan nacionalista, ¿por qué no surgieron así cuando hablamos de los recursos del litio que encontramos en Chile? ¿Cómo hacerlo sostenible para que no suceda lo que sucedió con el cobre, por ejemplo? O la ley de pesca. O la ley de pesca, si tanto le preocupa el estatus de los pescadores. Y justamente simplemente eso que debería subrayar, que el nacionalismo mal ubicado es peligroso. Sergio. Yo quisiera señalar 4 cosas breves, si me permite. Una, que mal, después del fallo de La Haya tenemos un poco más de certeza jurídica con respecto a los límites con Perú. Y eso ya es una ganancia, o sea, 4 cosas positivas, a eso me refería. Eso ya es una ganancia y eso permite, sin duda, proyectarse un poco mejor en términos de las relaciones vecinales con Perú. En segundo lugar, creo que si uno ve estos 21.000 kilómetros cuadrados que efectivamente que están bajo
era una zona económica exclusiva de Chile, pasó a Perú. Si bien lo vemos en el contexto nacional, eso es marginal. Pero si lo vemos en el contexto específico de la región de Arica, no es marginal. Y por lo tanto creo que merece Arica una compensación por esa pérdida por parte del Estado chileno. Y de ese punto de vista, yo me sumo también al hecho de que Arica amerita que nuevamente creo que la ley Arica 1 y 2 no fueron suficientes. Creo que Arica tiene todavía en la mentalidad lo que fue el Puerto Libre, la Junta de Adelanto, el Plan Andino, etc. Creo que nuevamente Arica merece que se le vuelva a considerar como un polo de desarrollo. Y entonces creo que ese es un segundo elemento positivo. Creo que por fin Arica estuvo en el escenario nacional para exponerle a todos los chilenos su situación. ¿Ah? Y más aún, ¿cierto? Una vez más se sacrifica por todo el país. ¿Ah? Sacrifica parte de su área marítima. En tercer lugar, yo considero que hay una lección muy importante que deja esto, que la política exterior de Chile, si bien es exclusividad desde el punto de vista estrictamente, digamos, político de la Cancillería, del Presidente de la República, de la diplomacia, que hoy día en el mundo en que vivimos, tan poroso, globalizado, no es posible, ¿cierto?, que las relaciones internacionales de los países se miren, ¿cierto?, solo con dos ojos, el diplomático y el económico. Y por lo tanto esto tiene que tener una visión más multidimensional. Chile tiene que tener una política de largo plazo con respecto a América Latina y especialmente con sus vecinos. Las políticas vecinales que hemos tenido han sido muy dispares, mucho mejor con Argentina, mejorando con Perú, pésima con Bolivia. Por lo tanto creo que ahí está un desafío enorme de realmente tener un proyecto político internacional de nuestro país. Y el cuarto punto tiene que ver con Bolivia. También es la lección en términos de que es mucho mejor que los países conversen, que se entiendan, que lleguen a acuerdos, antes de llegar a un tribunal internacional que genera un nivel de incertidumbre enorme. Generó una incertidumbre tremenda en todo el país y por lo tanto creo que volver a la agenda de los 13 puntos con Bolivia me parece que es lo más prudente para el nuevo gobierno. Creo que no hay que... y creo que Chile, por último, Chile es un país legalista, tiene un capital cívico importante en comparación con América Latina y por lo tanto Chile tiene que seguir por el camino civilizatorio, digamos, de resolver los conflictos y por tanto salirse del Pacto de Bogotá u otro tipo de medidas me parece absolutamente improcedente. Para seguir conversando de este tema y de otros que tenemos en carpeta, volvemos en unos minutos más.